a veces uno se encuentra con cosas extrañas, surrealistas cuando se mueve entre la gente. Hace unos días me toca llegar a un lugar donde me presentan a una persona y esta persona muy cortésmente me da la mano y me dice José María Castro Madrid. Entonces yo me quedé perplejo. Se estaba vacilando, ¿no? Obviamente, pues no pensé eso, pero no, sentí que me descolocaba. Entonces volví a ver a la persona que me había presentado a este amigo, un nuevo amigo, que es un joven universitario. Y entonces él mismo me dice, no, Fernando, no se sorprenda, es que ese es mi nombre. Y dicen que tenemos parentesco, pero no, eso no lo aseguro. Así me llamo yo. Y ya es un joven que además tiene, no recuerdo la carrera exactamente que sigue, pero entre otras cosas hace algo en artes plásticas. Y hablamos largo rato, y entonces yo mismo le dije, mire, esta situación que se me dio en el momento que usted se me presentó así, me recordó otra que para mí es realmente casi realismo mágico. Una vez yo bajo la lluvia, salté del nicho de San Martín de Porres para ir a saludar a través de una reja a Francisco Pizarro. Claro. Sí, eso, entonces, ya yo contaba esa, por casualidad pasé con otras dos personas frente a un museo que hay en Extremadura, dedicado a los intelectuales españoles que actuaron contra la esclavitud y contra la abyección a que se sometían a los naturales de América y todo eso. Es un museo muy interesante, que no me acuerdo el nombre. Está en un antiguo monasterio. El monasterio se afectó, como dicen, y entonces se convirtió en ese museo. Pasábamos y sabíamos que estaba cerrado, pero por una razón que no entendimos, la cancela, es decir, el portoncito de afuera estaba abierto y entramos a la explanada frontal donde se veían varios nichos de santos y uno tenía la plaquita de San Martín de Porres. Entonces, de ahí viene el español que iba con nosotros, se da cuenta de que está abierta la puerta para entrar al museo y nos metimos y recorrimos el museo. Era un museo para disfrutar, la verdad es que no podíamos esperar mucho, pero el asunto es que cuando vamos a salir, habían cerrado con llave la puerta y la cancela. Y ustedes estaban adentro. Pero no, la puerta no, perdón, la puerta no estaba cerrada con llave, puesto que se podía abrir jalando el pestillo. La cancela, no podíamos escapar. Entonces, empezó a lloviznar. Convinimos en que las otras dos personas irían adentro a ver si conseguían un teléfono y yo me quedaría ahí afuera viendo a ver si pasaba alguien, pero como estaba lloviendo, me guarecí en el nicho de San Martín de Porres. Y yo estaba ahí como un santo en aquel nicho. Pasó una pareja canadiense y me preguntó que cómo hacían para entrar. ¿Tú qué te habían preguntado? ¿Sos o no sos San Martín? Sí. Y yo les contesté, no, más bien mi problema es cómo salir. Al rato pasó una pareja española y les expliqué de mi nicho lo que nos había pasado y les rogué que sí. Cuando llegara al centro de Trujillo, que era la ciudad donde estábamos, la ciudad donde nació el impresentable Francisco Pizarro, ¿verdad? Entonces, yo me quedé esperando que los otros encontraran un teléfono, pero nada que encontraban. Entonces, mucho rato después baja de un auto un caballero muy bien plantado, me saluda desde el otro lado de la reja, me dice, hey, ¿cómo les pasó eso? Entonces yo me tiré del nicho, me fui, le di la mano y él se me presenta, Francisco Pizarro. Imagínense, en Trujillo, el lugar donde nació Francisco Pizarro saluda al Canambas que
estaba en el nicho de San Martín de Porres. Era un profesor de la Universidad de Extremadura que se llama, todavía está vivo, Francisco Pizarro. A propósito de esos nombres, en la campaña del 2006, no recuerdo los detalles bien, pero que don Óscar Arias era candidato a la presidencia, le sacaron un Óscar Arias Sánchez, que era un ciudadano. No era un periodista. Un periodista, sí. Y le hicieron ahí bulla porque el tipo opinaba y opinaba contrario. Y entonces le daban un espectáculo al otro cada vez que hablaba. Sí, claro. Claro, lo que pasa es que después yo le decía a este joven José María Castro Madrid que a eso se agregaba una circunstancia que también por ahí he comentado alguna vez. San Martín de Porres fue el apodo que me pusieron a mí mis alumnos del Liceo del Sur cuando yo daba clases ahí muy joven. ¿Sí? Pero yo lo fregué porque en esa época comencé a escribir cuentos en un periódico en la República y el seudónimo que usaba era F.R. San Martín. Entonces, se acabó el problema. Pero, bueno, pero eso es la parte surrealista. Esa carajada de los sobrenombres. Cuando yo entré al colegio, entré primero al San Francisco y yo tenía un tío casi de mi misma edad que estaba en cuarto, quinto año, y al carajo le decían chuleta, güey. Y yo todo preocupado pensando que a mí me iban a poner chuletín o chuletilla o algo así. Mi primer año fue de un sufrimiento total, ¿verdad? Al final nadie me puso apodo, obviamente. Y chuleta pasó. Sí, claro. Pero bueno, ahora nos estamos riendo un poco, pero yo comentaba que hay cosas que empiezan a obsesionarlo a uno porque se entera. La información tiene un doble filo, ¿verdad? Satisface el ansia de conocimiento, por así decirlo, sí, claro, de las cosas, pero por otro lado introduce en uno, en el cerebro de uno, preocupaciones. Ahora que estábamos viendo la crisis que hay en Guanacaste, en particular el asunto del desecamiento del Tempisque, del río, que es una cosa muy grave, no importa las circunstancias en que se ha dado, porque se habla de que ha habido irregularidades de parte de empresas, y bueno, ahí yo no opino porque me pongo en el caso de, a veces me pregunto, si yo fuera un finquero mediano en Guanacaste y se me están muriendo las vacas, ¿qué haría? A lo mejor cometería una transgresión de alguna norma para llevarles agua del río, pero el problema es que efectivamente, naturalmente está ocurriendo una sequía enorme de consecuencias que van globales, en cierto sentido, porque afecta a muchos países. Claro, estaba centrando en Guanacaste, pero veía ayer dos informaciones sobre el mismo tipo de problema. Eran varias, pero las dos que me llamaban la atención es una, la de California. El cañón, hay un río que lo atraviesa un puente muy, digamos, desde el punto de vista constructivo muy complejo. Y se ve la foto de ese puente hace unos pocos años y la foto del puente ahora. Entonces, en la primera foto se ve toda una vegetación exuberante y un río caudaloso que pasa debajo del puente, que es enorme. Y bueno, ahí está la lógica de haber hecho ese puente ahí. Pero en la foto actual se ve un cañón seco, profundo, como si hubieran cavado una de esos caños que mencionabas vos. Sí. Y entonces el puente se vuelve como extraño, porque se ven las grandes columnas que se levantan desde el fondo del cañón, y ahí viene la inferencia lógica. Hay un problema
de suministro de agua en esa región de los Estados Unidos endemoniada. Y la más siniestra es la de los tumultos que se están dando en Karachi. Karachi es la capital de Pakistán. Parece que hay 20 millones de personas en esa ciudad, según un dato ahí suelto. Y la gente no tiene agua y las colas son enormes y las complicaciones que se están dando porque la gente se pelea por un baldecito de agua como uno no se lo podría imaginar. Y a eso se agregan las fotografías de varios lagos grandes que se han desecado, uno en Argentina, uno en Bolivia, el mar de Aral. O sea que ciertamente estamos entrando en una crisis de agua siniestra. Y bueno, no es que uno diga, la solución sería esta o la otra, pero creo que la dimensión del problema no ha sido como bien sopesada. Y para el caso de Costa Rica, esa zona del Guanacaste es verdaderamente trágica y para la economía de la región. Hace algunos años, desde el 98 para acá, se intentó llevar agua de las zonas norte del Guanacaste a las zonas de llanura, ¿verdad?, de las montañas. Y se decía en esa época que parte de esa agua iba por los campos de golf que estaban desarrollándose en ese momento, y eso se logró más o menos detener por eso. Después, los grandes hoteles han logrado desarrollar técnicas que son muy importantes, que llevan agua de mar a los campos de golf transformada para poder mantener los campos de golf, con lo cual me imagino que ese conflicto se ha solucionado, pero los dos canales que hay en la región son insatisfactorios todavía para las necesidades de suministrar agua a las regiones agrícolas y ganaderas de la zona, y quizás sí es importante pensar en la posibilidad de un canal más en la zona norte del país, porque si no el problema de la sequía va a seguir afectando, cada vez afecta más, y como es un fenómeno que se está expresando casi a nivel mundial, nosotros sí deberíamos empezar a tomar previsiones en esa dirección. A esos países que mencionaste hay que agregar Venezuela, Fernando. Venezuela construyó hace muchos años lo que se llamaba lo que se llama la represa del Guri. Ajá. Y esta represa en su momento era una de las más grandes del mundo, era como la quinta más grande del mundo. Y han venido sufriendo un problema también de desabastecimiento por sequía y por las situaciones climáticas de baja en el caudal de agua. Desde el 2008, en que yo estaba ya embajador, hasta el 2010 ya habían problemas de ese, pero en este momento hay uno de los problemas más graves que ha provocado que el gobierno de Venezuela en este momento tenga un racionamiento de agua de electricidad y agua de 4 a 5 horas diarias en casi todo el territorio nacional, excepto en Caracas. Y han advertido que si la represa baja su caudal de agua creo que era de 267 metros a 247, si llega a 247, tendrían que paralizar toda la represa, porque con 247 metros de agua no pueden trabajar los generadores porque se dañen. Están en una situación caótica, verdaderamente. A los problemas de ese país ahora se metió también el problema del agua, que tiene la repercusión a la parte eléctrica, que ya estableció un raciocinio brutal de 5 horas de eliminación. Es que es por todos lados. Hay un contraste, digamos, que me produjo tristeza literaria, para decirlo de alguna manera. Hay dos fotos de la tomada desde muy alto del Kilimanjaro, del monte, actualmente y hace unos años. Y en la primera se ve el monte cubierto de hielo, y entonces uno se acuerda del epígrafe de las nieves del Kilimanjaro, del libro de Hemingway, sí. Que habla del cadáver de un leopardo, de un felino, no me acuerdo, que está ahí y que nadie sabe cómo llegó ahí. Es una cosa muy, muy linda la forma como él lo cuenta. Pero ahora la foto actual hace que ya no se puede hacer la ilusión de que va a haber porque no hay hielo.
Es decir, algo que llevaba milenios tal vez de estar así, ahora ya no hay hielo. Y dice uno, bueno, aquí es serio el asunto, porque la circunstancia de que haya sido ancestral el conocimiento de la gente en África, de que ahí en ese monte siempre había una copa blanca encima, ¿verdad? Desaparece, ya es. Pero es igual con el de hielo en las partes de los casquetes polares, cómo se ha ido fragmentando eso, cómo se ha ido rompiendo y cómo se ha ido deshaciendo. Y si uno ve en esas zonas igual las fotografías de 1940 y las actuales, uno se asombra de ver la cantidad de hielo que se ha perdido. Y en estos últimos años, donde se ha fragmentado incluso grandes, como diríamos, masas de hielo, que de pronto son flotantes ya, y que son separadas literalmente, que están nada más en un proceso de irse deshaciendo lentamente, con la amenaza de que eso eleva el nivel del agua también de mar y provoca inundaciones posteriores en muchos lugares, y está calculado más o menos eso. En esos contrastes hay uno europeo, hay pocos de Europa, pero hay uno que de veras que a uno le impresiona porque la imagen está siempre grabada en uno sin haberlo visto. Vamos a ver, existe el monte Cervino, que en italiano que es el Matterhorn. Es muy bonito, por cierto, en su estructura geográfica. Tiene una forma como de cuerno de venado, porque eso es lo que quiere decir de ciervo. Y es un reto para los alpinistas, porque se le puede abordar desde los distintos ángulos. Pero yo pasé por ahí, digamos, hace tal vez 13 meses, en las cercanías, y lo vi. Y bueno, es una cosa que uno se para a verlo, porque tanto ha oído hablar de él. Y yo no me fijé en el detalle de que está pelado. Y resulta que ahora sí veo las fotos de hace unos años, y no, esa parte donde está la parte más aguda del cuerno de ciervo estaba cubierta de hielo. Y ahora no, ahora está pelada, que es la que yo conocí. Eso es lo fregado. Uno no. Si yo lo hubiera conocido en aquella época, me habría pegado un susto de verlo pelado. No, para mí era natural verlo así. Pero la fotografía ya, de veras que las dos fotografías producen escalofríos, porque ¿cómo va a ser? Realmente en todas partes, es que es en todas partes el fenómeno, ¿verdad? ¿Y de sismos? Bueno, de sismos. Porque vos has tratado el tema de los sismos aquí varias veces, pero, y obviamente tenemos una cadena de sismos en todo el continente importante con los terremotos estos de Ecuador y en otras partes que ha habido, y algunos que vienen desde Japón y repercuten y todo ese embrollo. Pero recientemente, hace pocos días, de nuevo nos pusieron la alerta sobre de que el terremoto de la Gran Nicoya todavía no se ha dado, que sigue ahí. Eso dijiste. Sí, lo acabo de leer hace 2 días. No había visto yo eso. Pues sí, y viene todo un análisis de Proti, el vulcanólogo. Bueno, sí. Sí, claro, entonces uno dice, bueno, esta cosa cómo es, porque ya uno pensaba como que ya había sucedido algo de eso y había aflojado la energía, ¿no? Y él dice que todavía no se ha dado y que eso tiene que darse. Entonces uno dice, con todas estas cosas y fallas importantes, ¿verdad? Hoy mismo yo encontré en el garaje de mi casa una rajadura que no había observado, ¿verdad? Que es como de 2 o 3 metros, como de medio centímetro, ¿verdad? En la losa, que es externa a la casa, pero dije, qué raro esto, porque yo no lo había visto, pero eso, resultado de qué puede ser, de que se quebró así la capilla encima del cemento, lo que sea, uno no sé. Entonces alguien me dijo, hay que partir aquí un poquitito para ver si es algo más profundo, no, claro. Que hubiera habido un pequeño sismo que uno no detectó y ahí se produjo una rajadura a nivel de piso, pero sí, hay situaciones que uno empieza a observar. Sí, en estos días, entre las cosas que destacaban en la prensa era que en el curso de algo así como 48 horas hubo 4 sismos importantes en el Pacífico, digamos, incluido el de Ecuador.
Y hay uno muy singular que ocurrió en la región de Indonesia, pero en un islote muy desconocido, en medio del Pacífico. Y claro, bueno, ocurrió ahí, pero generó una alarma de tsunami que no se consumó, digamos. Pero era lo mismo, es decir, no importa dónde ocurra un terremoto de cierta intensidad, ese efecto colateral se da. Y ahora que se estudian los tsunamis como efectos de esos terremotos, antes no se estudiaban. Sí. Y se veían como una cosa casi separada, ahora no. Y hay dichosamente la posibilidad de establecer la alarma y la advertencia frente al fenómeno. Sí. Y se puede calcular la llegada de las olas gigantes a las regiones donde van a ser afectadas, porque se puede calcular perfectamente la velocidad del movimiento. A mí me llamó la atención en uno de los recientes que se advirtió el tsunami, se dijo que el tsunami al llegar a Costa Rica iba a tener 0,3 metros. Entonces, y te decía, no es ridículo, no es nada, no se siente. Es que llegó. Sí, no se sintió. Es que llegó. No se sintió. Claro. Sí, claro. Bueno, dicen que hay que aterrizar.